You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Muy buenas a todas las personas oyentes del laboratorio PRL 360. Ya sé que la semana pasada no hubo el capítulo, pero sí que es verdad que llegué de la feria de Construmat y necesitaba descansar. Y hoy os quiero comentar esa feria. Esa feria en la que estuve dos días por trabajo. Y sí que es verdad que es una feria que está muy enfocada a la construcción. Pero bueno, vimos diferentes soluciones que se podían presentar para el sector y ahora os voy a detallar. Lo que más me chocó solo fue entrar y me encontré ya en el primer pasillo que había ahí a la derecha. Había ya una empresa con unos ventiladores gigantes que era para climatizar tanto las naves industriales, porque los hacían de todo tipo, tanto era ventilador como también tenían un sistema para bajar la temperatura a través como si fuera una climatización. Y después repartían diferente de la nave industrial, pues con diferentes ventiladores para mover el aire que fabricaba esa unidad de climatización y de esta manera poder llegar a unas temperaturas aceptables ahora en verano. Y me chocó verlo allí porque esto más que nada para la industria, pero sí que es verdad que había unos soportes, unos ventiladores que eran portátiles, uno estaba puesto en una transpaleta y otros eran fijos, se podían poner al suelo. Y esto es muy interesante porque muchas veces nos podemos encontrar, y sobre todo en Alemania, tiene un sistema de construcción que normalmente hacen toda la parte de fuera, cierran todo el edificio y después se pone a trabajar adentro para no tener ni frío ni calor. Y es este sistema, si aplicáramos esos ventiladores, nos podría servir para la gente. Sí que es verdad que la gente que está expuesta al sol es difícil, hay otros. No hay medidas colectivas que digamos como tal tan eficientes como estas, pero podríamos ir a unos equipos de protección individual que estuvieran más enfocados para combatir el calor. Pero sí que es verdad que estos ventiladores se podrían instalar dentro y para la gente que haga los trabajos dentro del edificio sí que nos podría ayudar a bajar esa temperatura. Y por eso que me marcó, porque no me esperaba nada encontrarlos. Después estuvimos también en el stand de la Fundación Laboral de Cataluña, donde impartió diferentes conferencias y además tenía los simuladores virtuales, tanto de maquinaria como de la persona a través de las gafas, que además era muy interesante porque el de la excavadora tenías los mandos y todo como si fuera ya casi real, para no decir, porque claro, estás sentado en un ordenador, pero era muy realista cuando trabajabas ahí con los mandos. Y después había el de las gafas de realidad virtual, que sé que era muy interesante porque tenías que ir identificando los riesgos y si no los identificabas, pues te salía una imagen muy impactante porque te llevaba a la cama del hospital. Por eso que muy bien, sobre todo para enfocar estas formaciones, y supongo que cada vez más irán perfilándose, irán mejorándose y también se volverán mucho más realistas. Después también nos quería comentar, había la empresa de escalas Faraone, donde nos proporcionaba diferentes tipos de escalera. Y sí que es verdad que estaba muy muy bien porque veías los nuevos sistemas con escalera fija, con cesta arriba y que poco a poco se irán transformando el mercado. También había una empresa que no me acuerdo cómo es, que
que vendía material de encofrado. Y sí que es verdad que el encofrado de una columna me chocó porque no lo había visto por ahora en ningún sitio, que la escalera del encofrado era fija el encofrado y tenía la jaula de protección. Y eso sí que era muy interesante porque hasta el momento esta solución pues no se ve. Pero sí que es verdad que tenía una pequeña deficiencia esa escalera porque hacía falta que hubiera la restricción de acceso. Y hablando con el personal de esa empresa, se lo comenté y estuvimos debatiendo un rato. Pero sí que es verdad que al final la gente que está allí puede estar preparada, ¿no? Para subir y tal. Pero muchas veces pueden venir ingenieros, dueños de las empresas de construcción, que a lo mejor no tienen por qué subir ahí arriba o querían subir o vengan fuera del horario laboral, que nadie les diga, que haya un recurso preventivo, por favor, que usted no puede subir aquí y así. Y sí que es verdad que estaría muy interesante pues de poner esa restricción, esa puerta, y de esta manera evitamos muchos más riesgos. Después también estuvimos en un sitio que hacían andamios, los fabricaban ellos, y vimos una cosa que nos chocó. Porque estaba montado el andamio y era una grúa para subir material, pero ese material tenía como los enganches de los arneses. Y estuvimos ahí hablando y les dijimos, ¿y por qué no transformáis esto en un sistema que muchas veces se monta un andamio, tienes que salir a una cubierta? Y de esta manera, si no hay las vallas, que la gente se pueda enganchar allí y se puedan mover, o más diré, lo ponéis más alto y de esta manera, en construcción, cuando trabajamos ya en cubiertas, tenemos muchos problemas a llevar línea de vida. Y sí que es verdad que hablando con gente del sector nos lo dice, porque las líneas de vida van por el suelo, en el suelo hay material, te enganchas, tiras del material y de esta manera, si lo comentamos a ello, pues montar un sistema a través del andamio así o buscar otro sistema donde se pudieran anclar homologadamente en las cubiertas de las casas y poner unos palos altos que nos aguantaran de esta manera las líneas de mida homologadamente. Y así de esta manera el operario tendría más libertad y nos iría enganchando con todos los materiales, porque a veces hay pues los materiales tejas, el cemento, y de esta manera evitaríamos muchos más riesgos de los que tenemos ahora, porque no haría falta que se engancharan y tenerlas por el suelo con la posibilidad que hay más que también existen más desgaste, posibilidad de desgarro y cuando se tuviera que utilizar esa línea de vida, a lo mejor pues no termina de funcionar como tal. Más que la línea de vida sería el absorbedor o el conector. Después también estuvimos en un stand que tenía materiales de diagnóstico, pero sí que es verdad que también llevaban materiales para la medición y bien más concretamente para la medición de prevención de riesgos laborales. Y me chocó en este sentido dos aparatos. Sí que es verdad que había uno que era una pistola acústica, que ya había oído hablar de ella, pero para identificar el ruido te lo cuantifica por un punto y encima te da los decibelios. Es muy interesante, sobre todo cuando trabajas en construcción, a lo mejor también, pero cuando trabajas en industria es muy interesante porque con esta máquina podemos identificar el lugar de donde sale. Y muchas veces no hace falta aislar, sino vemos el lugar y a lo mejor es un mal mantenimiento, una pieza que se ha roto y y cambiando esa pieza solucionamos el problema del ruido. Por eso digo que me chocó. Y después también había un monitor de ondas electromagnéticas. Que sí que es verdad que los que había visto hasta el momento eran un poco más complicados, pero este daba muchas opciones y te daba una facilidad de uso y una facilidad de recolección de datos muy, muy interesante. Por eso digo que me gustó además con los compañeros y compañeras, pues lo estuvimos viendo y sí que es verdad que la gente al final el comentario era que era muy, muy fácil. No sé si había algo más o me dejo algo más, porque sí que es verdad que en tema de prevención había cositas y las fuimos mirando así, pero yo creo que lo más relevante, lo más importante, lo que más me chocó
fue esta cosa, fue esto que os he ido nombrando. Pero sí que es verdad que vinieron diferentes compañeros y bueno, el último día había quedado con un compañero ya barra amigo, que es psicólogo y encima es un gran experto de los psicosociales. De verdad, es un crack. Y nada, estuvimos allí, desmontamos el stand y tal, y nos fuimos a cenar. Y sí que es verdad que ese día estábamos los dos cansadísimos. Pero nada, nos fuimos a sentar y estuvimos debatiendo de diferentes cosas sobre los riesgos psicosociales, formas de abordarlo, a veces casos prácticos que nos podían funcionar o no. Bueno, diferentes cosas. Pero sí que estuvimos hablando de como un agujero que no está cubierto los psicosociales. Y no os voy a adelantar mucho, porque sí que es verdad que lo estamos trabajando y prefiero decirlo cuando ya lo tengamos hecho. Pero estamos trabajando en un sistema de evaluación barra protocolo para llenar esa posibilidad y ofrecer a las empresas una mejor visión. Y a veces, cuando te juntas con gente brillante, pues pasan cosas brillantes. Y de verdad creo que fue una noche que estábamos muy cansados, pero que de ahí puede salir muchas cosas buenas. Además, con esas ideas podemos ayudar a mucha gente y sobre todo también a personas de recursos humanos y empresarios a darle una herramienta que sea muy fácil para detectar según qué situaciones. Por eso que nos pusimos allí, tenemos un pequeño esbozo, ahora lo vamos a trabajar y nada, cuando tengan más cosas os voy contando y os voy diciendo y creo que va a poder gustar mucho. Yo siempre os digo, os doy a veces pequeños tips, ¿vale? Y una de que os quiero dar hoy es el tema de juntaros con gente brillante o gente experta o gente de así, porque al final hablando con esta gente y juntando ideas y haciendo tormentas de ideas, un brainstorming, a veces salen cosas muy interesantes, que pueden llegar o no, pero apuntarlas y creo que es el momento de ir haciendo cosas así para ir cambiando, porque si hacemos siempre las mismas cosas, me parece que hay una frase de alguien famoso que dice que si hacemos siempre las mismas cosas de la misma manera, todo va a ir igual. Por eso hay que ir buscando cosas nuevas, buscando en innovar y sobre todo buscar esos puntos flacos que tiene ahora la prevención para buscar solo soluciones y poder aportar mucho. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Sí que es verdad que viene con una semana de retraso, pero también tenemos el derecho a descansar, a coger fuerzas para volver a volar. Pues nada, mucha seguridad y salud a todos vosotros y vosotras y disfrutad mucho. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.